Buenos días para todos los que van ingresando a la clase de hoy. Vamos a esperar unos 10 minutitos que terminen de ingresar la mayoría de sus compañeros y damos inicio con la clase. ¿Podrían confirmarme si me escuchan bien? Buen día, profe. Buen día, profe. Buenos días, espero que estén todos muy bien. Buen día, profe. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Antes que nada, como la clase anterior, bueno, fue hace 2 semanas en realidad, recuerdan que les dije si podían dejarme sus datos en la zona del chat, así como hicieron la clase anterior, para que yo pueda confirmar después con el listado de la página, ¿sí? Quiénes son los que están presentes y poder ya ir ordenando bien mi listado de asistencia. Bien, teniendo en cuenta eso también, vamos a seguir con lo que habíamos quedado en la clase pasada. Hoy día vamos a seguir viendo lo que es la valoración del paciente pediátrico, ¿sí? Como punto de partida a la hora de poder determinar nuestras acciones. Y vamos a utilizar la herramienta que veníamos utilizando. En este caso, yo ya les había compartido la clase anterior, así que vamos a trabajar sobre eso. También deben tener en cuenta de que la clase pasada ya les mencioné una fecha estipulada de evaluación, de primera evaluación parcial, en el cual ya estos contenidos que vamos a ir viendo desde ahora van a ir formando parte de esa evaluación, que bueno, ya está estimada para el día 11 de junio. No sé si recuerdan, se los menciono para que lo vayan apuntando. Voy a ir ingresando a algunos de sus compañeros que están ingresando ahora y ya damos inicio. Todos pudieron observar el material sin dificultad que yo les compartí la clase pasada. Sobre todo la presentación en PowerPoint. Sí, profe. Bien. Con esa presentación vamos a trabajar ahora. En el caso de que por ahí no me escuchen bien o algo no haya quedado claro, rápidamente me repreguntan, porque bueno, tengo un poco de congestión y por ahí tal vez no se me escuche muy bien la voz. Vamos a trabajar sobre eso entonces. Ahora vamos a compartir. Bien, muy bien. La clase pasada habíamos iniciado con la materia en base a la situación, digamos, de la salud infantil y en base a ciertas características que tenía que tener el profesional de enfermería, en este caso desde el punto de vista pediátrico, como profesional y las características que tenía que tener en su desempeño a la hora de desempeñarse en el paciente pediátrico. Eso como punto de partida. Lo vamos a
analizar también y repasar la clase presencial que viene. Hoy día nos vamos a dedicar directamente a lo que es, perdón, están viendo la presentación, ¿no? La dejé para que la podamos ver. Sí, ¿Ven cuando profe. paso? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿sí? Vamos a arrancar desde acá. Lo voy a ampliar. Teniendo en cuenta de que ya habíamos visto las características fundamentales que tiene que tener el profesional de enfermería a la hora de intervenir en lo que es la asistencia de paciente pediátrico, ¿sí? Hablábamos, bueno, de delicadeza, de tacto, de conocimiento del área profesional, entre otras cosas. Luego hablamos sobre las funciones de enfermería pediátrica, en donde englobábamos que debería valorar de forma integral el recién nacido en todas sus etapas del ciclo vital, inclusive hasta la adolescencia, y también involucramos el aspecto de la familia, ¿sí? Como entorno familiar. Hay un apartado de la materia en donde vamos a estudiar bien ese aspecto. Luego en base a esto, proporcionar nuestros cuidados integrales, ¿sí? A la hora de determinar tal vez un plan terapéutico o un proceso de atención de enfermería frente a una alteración, ¿sí? Y luego garantizar unas prácticas seguras y de calidad, siempre, bueno, con normas, reglas y procedimientos que están, digamos, formalmente aplicados en el área pediátrica para no cometer errores y que sea una práctica segura y de calidad. Esto lo van a ver reflejado cuando ustedes vayan a la práctica pediátrica, en donde van a ver que seguramente cada sector en donde ustedes hagan su práctica va a tener sus manuales, sus protocolos de acción para que cada uno de los participantes lo haga de la misma manera. A esto se refiere cuando menciona garantizar una práctica segura y de calidad. Entonces, para hacer, digamos, que esto se haga realidad, debemos determinar de que la evaluación o la valoración pediátrica se hace en función a su etapa de ciclo vital. Dentro de los periodos evolutivos de la infancia nos podemos encontrar con varias etapas. Esta seguramente ustedes inclusive el ámbito en psicología y demás. Pero bueno, dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica en 6 etapas, ¿sí? Tenemos la etapa prenatal, que la etapa prenatal va desde la concepción hasta el nacimiento. Esta etapa es más que nada el seguimiento y la evolución de lo que es la etapa gestacional, ¿sí? Esta etapa, si bien muchos nosotros no, como enfermeros pediátricos, no participamos, sí participamos desde el recién nacido en adelante, en esta etapa, ¿sí? A ver si tengo señaladores por aquí. Aquí. Bueno, participamos en esta etapa, ¿sí? A partir del recién nacido en adelante. Entonces, de recién nacido en adelante hasta los 30 días, ¿sí? Se considera recién nacido, ¿sí? El lactante de los 30 días hasta los 2 años, preescolar de los 2 años a los 6, escolar de los 6 a los 12 años y adolescencia de los 12 a los 18 años. ¿Sí? Teniendo en cuenta, recuerden que les dije la clase pasada, que en los hospitales de internación pediátrica solamente se admite hasta los 14, ¿sí? Si bien la clasificación de la adolescencia hasta los 18, solamente la etapa de admisión de internación hasta los 14 años. Vamos a charlar sobre eso en la clase presencial para que podamos sacarnos las dudas de por qué esa diferencia de edad. ¿Sí? Hasta ahora no, esta parte no, porque quiero explicar más la parte conceptual. Entonces, ¿cuáles las etapas que nos involucra? Bueno, el recién nacido, lactante, preescolar, escolar y adolescencia. ¿Cuáles de estas etapas son las que más cuidados necesitan o más intervenciones? Profesor, Sí. ha quedado la diapositiva de antes. Ah, bien. ¿No están viendo el periodo evolutivo de la infancia? No. Bueno, espérenme. Es que a eso justamente, esperen que vamos a compartir de vuelta, porque a veces se traba la compu. A ver si lo puedo compartir de esta manera. Yo estaba marcando Ya fue. capaz que así está mejor, no ampliado. O al menos yo lo veo, Sí, se lo ve. estoy viendo. Bien. Espérenme que voy a aprovechar para admitir a algunos de sus compañeros. Bueno, me aparecieron más. Entonces les mencionaba que las etapas que si nosotros queríamos considerar dentro del periodo evolutivo de la infancia donde participamos,
las etapas más críticas son las etapas más pequeñas, en el recién nacido y la etapa del lactante, en donde más intervención vamos a tener, de hecho, más índice de internación requiere, ¿sí? Y donde más cuidados vamos a determinar, ¿sí? En un momento, seguimos entonces. Teniendo en cuenta los periodos evolutivos de la infancia y teniendo en cuenta de que cada periodo tiene ciertas características, ¿sí? Que también lo vamos a trabajar con una guía de estudio, debemos determinar que la principal herramienta del profesional de enfermería es la valoración, ¿sí? ¿Cómo nosotros determinamos cuáles son los cuidados prioritarios que debe tener en base, digamos, al periodo evolutivo el periodo evolutivo que estemos tratando? No sé, ya sea, por ejemplo, un paciente, un lactante de 5 meses o un recién nacido, ¿sí? Bien, en base a la valoración que se pueda llegar a realizar, ¿sí? En base a la valoración, nosotros obtenemos los datos, describimos o obtenemos información acerca del trastorno y ahí, bueno, nos planteamos los objetivos y hacemos nuestras acciones de enfermería. Entonces, lo importante siempre es realizar una buena valoración y es en lo que nos vamos a enfocar en la clase de hoy. ¿Cómo realizar esa buena valoración y cómo podemos hacer que dentro de esa buena valoración nos planteemos los objetivos y realicemos nuestras acciones de enfermería? Bien, la valoración que realiza el profesional de la enfermería comprende, bueno, la recogida de datos de información. Recuerdan que mencionamos la clase pasada, la entrevista, el interrogatorio. A veces a ustedes les dan tal vez una planilla con preguntas en base a las necesidades que ustedes pueden ir llenando. En este caso, bueno, nosotros el interrogatorio y, y- y la entrevista se la hacemos al familiar, si justamente lo estamos relacionando a un paciente o un recién nacido, un lactante, tenemos que revisarla en base al familiar, los datos que nos dé el familiar, y si no, bueno, si ya es un adolescente, los podemos también relacionar con los datos que podemos recoger del paciente. La evaluación completa, que dentro de la evaluación completa, aquí, comprende la inspección o el examen físico, ¿sí? Que vamos a profundizar sobre eso un poquito más adelante. El control de la vacunación, ¿sí? El control de la vacunación lo ponemos no dentro de la recogida de información, dentro de lo que es el interrogatorio a los familiares, sino que nos ponemos en un punto aparte, porque nosotros también hacemos el control del calendario de vacuna, ¿sí? Para poder determinar de que no falten vacunas necesarias que puedan controlar enfermedades infectocontagiosas severas en el paciente pediátrico, como puede ser la meningitis, la neumonía, bueno, la varicela, el, enfermedades bastante severas que justamente son controlables con el calendario vacunal, ¿sí? Entonces, uno de los datos importantes a la hora de realizar la valoración es controlar que tenga las vacunas colocadas para su tiempo o su edad, dependiendo del paciente que estemos tratando, ¿sí? En base a eso, bueno, nos planteamos un diagnóstico de enfermería y al finalizar hacemos educación sanitaria. Tenemos que tener en cuenta también de que hay indicadores, ¿sí? Hay indicadores que se utilizan para proporcionar diferentes tipos de cuidados. Los indicadores principales que se toman de referencia a la hora de determinar tanto la morbilidad como la mortalidad en el paciente pediátrico, bueno, son los índices, ¿sí?, de mortalidad y los índices de enfermedad, que se determinan de esta manera, como morbilidad y mortalidad, ¿sí? En este caso, la morbilidad es la cantidad de niños de una población o comunidad que están afectados a una enfermedad en relación a una población infantil total, ¿sí? Y la mortalidad es el indicador o la tasa de defunción de una población en base y en relación, ¿sí?, a lo que puede ser esos indicadores de morbilidad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo estudiar los indicadores de mortalidad en relación a una patología representativa en esa época, ¿sí? Son indicadores epidemiológicos y en base a estos dos indicadores, bueno, se obtienen información que proporcionan datos sobre las consecuencias de la muerte y la enfermedad y grupos de riesgo que nos van a determinar, ¿sí?, formas de terapia y de prevención, como por ejemplo los indicadores de infecciones respiratorias en la época invernal, ¿sí?, los indicadores de internaciones por enfermedades respiratorias y los métodos preventivos y los indicadores de mortalidad en relación a esas patologías respiratorias, ¿sí? Como para que tengan un ejemplo, ¿sí? Todos esos indicadores, por ejemplo, de números de internaciones
por misma patología respiratoria o número de indicadores de mortalidad por esa patología respiratoria, nos dan formas de terapia y métodos preventivos, ¿sí? A la hora de estudiarlo. Entonces, si queremos determinarlo como concepto, decimos que los indicadores de morbimortalidad infantil son los principales indicadores epidemiológicos para poder determinar terapias de prevención y terapias de asistencia a la hora de evaluar lo que es las enfermedades pediátricas, ¿sí? También determinamos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud promueve programas y estrategias a nivel de asistencia primaria, ¿sí? En los centros de salud, como promoción de la salud infantil, en donde podemos encontrar, en realidad, hay un montón de campañas y programas de métodos preventivos y de promoción de la salud infantil. Pero bueno, acá, a modo de ejemplo, podemos encontrar planificación familiar y consejos genéticos, educación para la salud, adquisición de hábitos alimenticios y educación sexual. Esto a modo de ejemplo, ¿sí? Ahora sí, ya vamos a lo que es la valoración. Me están siguiendo, ¿no? ¿Voy bien con los cambios en las proyecciones? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Esto que está acá, que lo están viendo ahora, que es el triángulo de evaluación pediátrica, no lo había puesto digamos, en la presentación que yo les compartí la clase pasada, así que se los volví a arreglar. Me pareció prudente agregarlo porque en realidad no lo vamos a estudiar con profundidad, pero sí ustedes lo van a ver cuando en la materia de emergentología, ¿sí? Ahora les explico por qué. Pero bueno, yo se los agregué ahora porque me pareció prudente desde una primera instancia que ustedes empiecen a manejarlo para que después ya lo empiecen a profundizar un poco más cuando vean la materia de emergentología, porque ahí lo van a ver un poco más de profundidad. Así que tal vez para los que se descargaron el material que yo les había dejado a partir de la clase pasada, lo pueden descargar este nuevo, que en realidad solamente tiene 2 proyecciones nuevas, esta y esta nada más, ¿sí? ¿Y de qué se trata el triángulo de evaluación pediátrica? Que bueno, tal vez lo hayan escuchado mencionar, es una evaluación primaria, ¿sí? O una evaluación inicial, a modo de valoración, ¿sí? que se realiza en el paciente pediátrico, ¿sí? Que se utiliza como herramienta rápida para ver el estado de salud de un paciente, ¿sí? ¿Qué significa como herramienta rápida? Que yo lo voy a ver en forma de observación, que no voy a utilizar ninguna otra herramienta que no sea la observación. Por eso es que se determina como una evaluación de primera impresión inicial, ¿sí? Que lo menciona aquí, primera impresión inicial. De hecho, le falta un espacio. Primera impresión inicial. Entonces, como concepto, triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta que, bueno, generalmente se utilizan los profesionales, ¿sí? En el ámbito de la salud para evaluar rápidamente el estado de salud del niño como una primera impresión inicial, ¿sí? Que no utiliza ninguna otra herramienta que no sea la observación, ¿sí? Usualmente, ¿dónde lo utilizan el triángulo de evaluación pediátrica? Bueno, en la asistencia prehospitalaria, ¿sí? ¿Qué significa la asistencia prehospitalaria? Bueno, la asistencia inicial que realiza, por ejemplo, los profesionales que van en las ambulancias, que asisten en las casas, que asisten tal vez en un accidente vial, que los llevan rápidamente a la guardia para hacer un triage, ¿sí? Esta es la valoración inicial, ¿sí? El triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica no se compone de control o de un examen físico, ¿sí? Al ser una evaluación de primera impresión inicial de tipo observacional, solamente hay que utilizar la observación, ¿sí? ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, el triángulo de evaluación pediátrica se compone de 3 componentes, ¿sí? O 3 aspectos. Primero, la apariencia, la respiración y la circulación, ¿sí? Son 3 aspectos fundamentales que me van a dar 3 detalles elementales para poder determinar el estado de salud del paciente. La apariencia, ¿sí? La apariencia que pueda tener el paciente determina rápidamente su estado neurológico, ¿sí? La respiración, bueno, su estado respiratorio, y la circulación, su estado hemodinámico o circulatorio, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Vamos rápidamente, en este caso, a una primera inversión de observación, evaluar y decidir, ¿sí? Como una evaluación rápida, se determina rápidamente en 30 a 20 segundos, hasta 60 segundos como máximo.
siempre va a ser visual y auditiva, ¿sí? No va a requerir un examen físico, con lo cual no voy a hacer una toma de signos vitales. La toma de signos vitales va a ser parte ya de una evaluación primaria, ¿sí? No de una primera impresión inicial. Y los componentes, bueno, lo mencioné recién, la apariencia, la respiración y la parte circulatoria. ¿Cómo lo realizamos? Sí, lo escucho, lo escucho. Pregunte. ¿Esta evaluación se hace solo en casos de emergencia? Solo en casos de emergencia, exacto. Y también, por ejemplo, cuando uno lo maneja ya rutinariamente, por ejemplo, les doy un ejemplo así para que ustedes tengan. Por lo general, siempre tengo una evaluación pediátrica, al ser una herramienta que se utiliza en casos de emergencia y en asistencia prehospitalaria, se denomina, siempre es una herramienta que rápidamente la utiliza aquel que trabaja en la ambulancia, en emergencias, haciendo triage en las guardias hospitalarias. Pero no, por ejemplo, en una asistencia de internación pediátrico, cuando ustedes tienen ya un paciente internado, lo utilizan como, por ejemplo, cuando un paciente está internado por un diagnóstico, no sé, por una infección urinaria, y pasan los días y no responde un tratamiento, y tal vez esa infección urinaria no tenía un tratamiento adecuado, y pasa a ser tal vez una complicación como un shock séptico, sería una complicación muy grave. Que a nosotros nos puede pasar que, bueno, justo estemos de guardia trabajando y la madre nos llame porque el paciente no lo ve bien, y nosotros cuando entramos a la sala, antes de hacer nuestro examen físico, nuestros controles de signos vitales, hacemos rápidamente la primera impresión, el triángulo de evaluación pediátrica, si ya lo sabemos manejar rutinariamente, ¿sí? ¿Cómo se maneja? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque al ser de manera observacional, solamente tengo que saber observar y escuchar. ¿Qué observo? Bueno, primero vamos a la apariencia. Y tenemos tres aspectos, recuerden, A, B, C. El A, la apariencia, que me determinaba el estado neurológico del paciente. ¿Cómo lo determino? Bueno, tengo que ver cómo está el paciente, ¿sí? Si está tranquilo, si está irritable, observo y evalúo su tono muscular, ¿sí? Si está hipotónico, si está hipoactivo, si está somnoliento. Por lo general, las características en un paciente pediátrico son muy fáciles de determinar cuando yo sé, ¿sí?, cómo son. Por ejemplo, el paciente, el lactante suele ser muy activo, ¿sí? O suele ser muy característico de que realice el juego como maniobra de actividad y no suele ser hipotónico, salvo de que nosotros lo controlemos, no sé, cuando esté dormido en otras ocasiones, ¿sí? De ahí a los cambios drásticos, por ejemplo, que esté muy irritable y que no se pueda consolar con la alimentación, de que con el sostén de la madre, o que esté muy tranquilo y muy somnoliento y hipotónico con un tono muscular débil, en el cual, por ejemplo, yo lo quiera levantar y esté como un flancito, que no responda a los reflejos. Eso determina rápidamente una evaluación dentro de lo que es la apariencia, que rápidamente observándolo yo me di cuenta. Y de hecho, en algunas ocasiones el profesional eh, utiliza el familiar para determinarlo. Por ejemplo, el familiar me dice rápidamente, lo veo muy dormido, lo veo muy hipotónico, o sea, lo veo muy decaído, ¿sí? O lo veo muy irritable y no se calma, o lo veo muy tranquilo y no se despierta, ¿sí? Todos esos, digamos, esos aspectos que yo puedo evaluar en la apariencia como una primera impresión, van a determinar un estado neurológico, ¿sí? Luego me voy a la parte respiratoria. Esto obviamente es rápido, no es que tampoco voy a estar mucho tiempo. La parte respiratoria, al determinar el trabajo respiratorio y no utilizar, digamos, como evaluación el estetoscopio, el famoso estetoscopio, tengo que hacer una primera impresión. ¿Cómo lo observo? Bueno, escuchando, ¿sí? Por lo general, primero observo el esfuerzo respiratorio que pueda tener en la utilización de la ventilación, en su mecánica respiratoria, en la utilización de los músculos accesorios del tórax, ¿sí? Si su respiración es con mucho esfuerzo, si se le hunden las costillas, si es abdominal, si utiliza los músculos del cuello, lo voy a ver reflejado en el paciente. Y por otro lado, ruidos respiratorios que sean audibles, sin estetoscopio, ¿sí? Que por ejemplo lo voy a ver al paciente y me acerco y siento de que le silba el pecho, sí, drásticamente, le silba y siento ruido respiratorio y le silba, sin necesidad de que yo le ponga el estetoscopio para poder escucharlo. Ahí ya tengo un componente respiratorio. Y por otro lado, el componente más agresivo, que es la parte circulatoria, que bueno, es la coloración de la piel.
¿sí? Determino rápidamente cómo está la coloración de la piel, ¿sí? Si es una piel pálida, si es una piel reticulada. No tengo un ejemplo acá, pero ubica lo que es la piel reticulada. No tengo como fotografía. Lo pueden buscar si quieren ahí a mano el celular, ponen reticulado, moteada, es lo mismo. La piel reticulada es una piel que se hace como tipo cuadritos, ¿sí? Sobre todo en la parte periférica, en las piernas hacia arriba, y es indicador claro, ¿sí? De hipoperfusión tisular, o sea que falta de circulación, ya sea por una vasoconstricción severa o por una vasodilatación, ¿sí? La piel reticulada por lo general es un cambio muy presente en los pacientes pediátricos, sobre todo en los procesos infecciosos graves, que rápidamente se representa por falta de oxigenación, ¿sí? Entonces, el aspecto circulatorio, coloración de la piel, piel reticulada o presencia de cianosis. La cianosis sí la ubica, ¿sí? La coloración azulada, que puede ser Pitufo. un pitufo, sí. Ojo a la coloración, la cianosis en los pacientes pediátricos, salvo que no tenga una cardiopatía congénita, siempre empieza primero en las manitos y luego en los labios. ¿Sí? Es muy representativo, eso lo ven rápido, ¿sí? No es que se pone azul por completo. Pero yo busco el lecho unguial, ¿sí? en los dedos, y rápidamente veo el cambio de coloración y le veo los labios y también, ¿sí? El peribucal sería la cianosis peribucal. Entonces, como primera impresión, ¿sí? Al utilizar el triángulo de evaluación pediátrica ya me da, ¿sí? Una evaluación inicial de cómo es el estado del paciente, ¿sí? Cómo es su estado, y me da un indicador de gravedad y un método, ¿sí? Para poder realizar una acción, ¿sí? En base a este indicador del triángulo de evaluación pediátrica, ya puedo realizar signos vitales, lo que sería una evaluación primaria más exhaustiva, ¿sí? Pero bueno, esto era importante que lo tuvieran porque lo van a ver, como les dije, en la materia de emergencia, lo van a utilizar un poco más como herramienta, y ojo que el triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta que se utiliza en el área de pediatría, por eso es que lo menciono como primer aspecto a la hora de la evaluación, ¿sí? Paciente que por lo general yo encuentro con una apariencia alterada, ¿sí? Lo veo hipotónico, hipoactivo, que la madre lo estimula y no se levanta, no se despierta, lo veo con un trabajo respiratorio, con un esfuerzo respiratorio, ¿sí? Que respira muy rápido o que respira muy lento y que se le hunden mucho las costillas o la musculación o el trabajo abdominal, ¿sí? Y le siento, ¿sí? Ruidos audibles sin estetoscopio, ¿sí? Y veo su coloración en la piel, lo veo pálido o reticulado o con presencia de cianosis, o sea, con alteración en los tres lados del triángulo, es un paciente grave. Vamos a lo que sería una valoración un poco más exhaustiva, como valoración primaria, a la hora de poder evaluar un paciente ya internado, ¿sí? ¿Quedó claro, perdón, lo del triángulo de evaluación pediátrica? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todavía No, están? profe, yo lo que me quedé es en Sí. distinguir cuándo hacerlo y cuándo no. ¿Cuándo hacerlo? Miren, es una evaluación, al ser observacional, es lo primero que va a hacer cuando ve un paciente. Y lo podemos practicar, bueno, seguramente voy a estar participando con ustedes en la práctica en algún momento, pero es lo primero que ustedes ven. Ojo, miren, como método conceptual es una herramienta que se utiliza en el ámbito prehospitalario de emergencia, pero como herramienta a la hora de valoración de un paciente pediátrico es lo primero que yo voy a ver, porque cuando ustedes van a ver un paciente, lo primero que utiliza es la observación. Entonces, mediante la observación, si se acuerdan que tienen que evaluar esos tres indicadores, le ven el pecho, le ven la coloración de la piel y le ven su tono muscular o su actividad, por ejemplo, rápidamente determinan cómo está su estado general. O sea que si aprenden a utilizar esta herramienta como método de evaluación rápida, ¿sí? Van a poder rápidamente darse cuenta cuando algo está alterado o no, ¿sí? Es lo primero que van a utilizar, es la observación. Y recuerden que es un método inicial, rápido, y que no se utiliza como herramienta
en un examen físico, sino que solamente utilizo la observación, ¿sí? Y la audición. Bien, vamos al otro. Teniendo en cuenta esto, vamos a lo que es la valoración más profunda. La valoración como concepto, ¿sí? Recuerdan que la valoración forma parte del proceso de atención de enfermería en la práctica pediátrica, ¿sí? El famoso PAE. Recuerdan que ustedes hacían el PAE no sé si lo hacían por columna, pero lo hacían por columna, ponían valoración, objetivos, diagnóstico de enfermería, ejecución y demás. El primer paso siempre es la valoración. En este caso, la valoración, al ser la primera fase del proceso de atención de enfermería, ¿sí? Siempre me va a dar la información o la obtención de los indicadores necesarios para poder describir un trastorno, ¿sí? Y de ahí la toma de decisiones, ¿sí? Recuerden, información necesaria para poder describir el trastorno que yo estoy tratando de identificar en el paciente, y en base a eso la toma de acción, ¿sí? Mis objetivos, mi acción de enfermería y los cuidados y demás. Entonces tengo que saber hacer una buena valoración. La valoración en el caso del paciente pediátrico se acomoda, ¿sí? O se acopla mejor en los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Esto es para que no se confundan ustedes cuando hacían proceso de atención de enfermería en el adulto, o tal vez en comunitaria, utilizaban las 14 necesidades de Virginia Henderson, en donde ustedes determinaban tal vez qué necesidad estaba alterada, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad de la oxigenación. En base a eso hacían un diagnóstico, pero ya sabían que la necesidad alterada de la oxigenación, o sea, trabajaban sobre eso. Se plantea el objetivo, hacían el diagnóstico y las acciones de enfermería. En este caso, las 14 necesidades no se acomodan muy bien al paciente pediátrico porque hay necesidades que no se pueden valorar, entonces se utiliza otro indicador que son los patrones funcionales de Marjorie Gordon, que si no lo vieron, en realidad es lo mismo que mencionar, por ejemplo, Virginia Henderson, Marjorie Gordon. Son dos enfermeras teóricas, ¿sí? Que propusieron tipos de valoración, ¿sí? En un caso por las 14 necesidades, en este caso por patrones funcionales. Y los patrones funcionales sí son los que mejor se adecúan a la hora de valorar el paciente pediátrico. ¿Cuáles son esos patrones funcionales que mencioné anteriormente? Bueno, percepción, control de la salud, nutrición metabólica, eliminación, actividad y ejercicio, sueño y descanso, cognitivo-perceptivo, autopercepción y autoconcepto, rol, relaciones familiares, sexualidad y reproducción, adaptación, tolerancia al estrés, valores y creencias. Para que no se pierdan, es básicamente muy parecido a valorar las 14 necesidades. Estas son 11 patrones funcionales que, digamos, es como que los engloba o los sintetiza un poquito más las 14 necesidades, y hay que ir determinando rápidamente una por una en lo que es el paciente pediátrico para poder determinar rápidamente una buena valoración. ¿Me siguen, chicos? ¿No se han perdido? Sí, profe. Bueno, perfecto. Como primer patrón funcional, hablábamos de la percepción y el control de la salud. Vamos a ver cómo valoramos esto. Bien. Esta valoración comprende antecedentes familiares. Esta parte, digamos, de la evaluación, lo que es el control y percepción de la salud, va rápidamente a lo que es, ¿sí? ¿Recuerdan la entrevista, ¿sí? Con el familiar, los primeros datos que obtenemos, o el interrogatorio? En base a... Nosotros por lo general en los hospitales pediátricos tenemos una cartilla en donde vamos llenando los datos en el primer patrón, que es el percepción del control de la salud. Entonces tenemos antecedentes familiares y personales en base a patología, que pueden, bueno, tener impacto en el paciente pediátrico, y hay que estudiarlos para posterior, para ver si están representados. El famoso genograma o familiograma, ¿sí? La estructura familiar, cómo está compuesta, cómo son sus relaciones, si hay problemas familiares, si hay conflictos, entre otras cosas. Hábitos tóxicos de la familia, ¿sí? Salud en general, cómo determinan la salud en términos de, por ejemplo, la concepción de ciertas enfermedades en relación a lo que puedan decir, a lo que puedan mencionar de motivo de consulta, ¿sí? Esto para que no se pierdan es, por ejemplo, si la mamá lleva por vómito y diarrea al paciente pediátrico a la sala, nosotros le preguntamos si conoce qué es la deshidratación, si conoce cuáles son las maneras de identificarlo, los factores de riesgo, entre otras cosas, y le vamos dando herramientas. Problemas obstétricos de la madre, peso al nacer es fundamental
porque nosotros en paciente pediátrico hacemos seguimiento, entonces en base a talla y peso y perímetro cefálico, entre otras cosas, hacemos antropometría, educación materna, ingresos a unidades de cuidados especiales del recién nacido. Esto es fundamental porque esto es un factor de riesgo, ¿sí? Si el recién nacido, ¿sí?, al momento de nacer, ¿sí?, tuvo un ingreso en cuidados especiales, que puede ser salas de terapia intensiva, mucho tiempo en incubadora por algún tratamiento, por hiperbilirrubinemia, por ejemplo. Esos tratamientos que les hizo a la hora de haber nacido, ¿sí?, son factores de riesgo que después se tienen que estudiar, porque hay de hecho patologías que están relacionadas con esos tiempos de gestación, que los vamos a ir viendo más adelante. El cribado metabólico, que es la detección de enfermedades metabólicas y congénitas en el recién nacido, que bueno, es un estudio especial que se hace al recién nacido a la hora de nacer, donde se toma una muestra de sangre, ¿sí?, y se estudian enfermedades metabólicas y congénitas crónicas para poder hacer un diagnóstico precoz y poder hacer un tratamiento anticipado, porque por lo general las patologías crónicas que se tratan de determinar en la pesquisa o cribado metabólico son patologías muy graves, ¿sí?, como por ejemplo la fibrosis quística, la galactosemia, la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal, entre otras cosas. Consumo de fármacos, alergias conocidas, dato importante, y luego vamos a lo que es la exploración física. Que esto, dentro de lo que es la exploración física, ya vamos rápidamente a lo que es la exploración ya del paciente en sí, ¿sí? Ya cuando tuvimos todos estos datos, lo que es la percepción del control de salud, en base al familiar que lo acompaña, ya después rápidamente en lo que sería la exploración física y el patrón número 2 en adelante, trabajamos con el paciente. Para la exploración física, ya vamos a lo que es el control de signos vitales, el famoso control de signos vitales que ustedes... Profe, ¿Sí? ahí en la parte de cribado metabólico, Sí, usted mencionó algunas patologías. ¿Y sí. cómo se tomaría la parte cuando el niño, o sea, recién nacido, cuando se hace un estudio y le Sí. sale un pequeño soplo del corazón? ¿De qué tiempo se le va a ir? ¿Cómo se le toma eso? Es que, bien, los soplos en el corazón, por lo general, deberían, en el recién nacido, ser funcionales. ¿Qué significa funcionales? Que, bueno, yo lo explico rápidamente para que lo entendamos. Por lo general, a la mamá, durante la etapa gestacional, se le hace un seguimiento con, ustedes ya saben, ecografías y demás. En esas ecografías también se pueden determinar ciertas patologías cardíacas en el paciente pediátrico, como por ejemplo, malformaciones de vasos, comunicaciones entre las diferentes cámaras del corazón y demás. El recién nacido, cuando nace, por lo general tiene lo que se denomina soplos funcionales, que al determinar que son funcionales, se deben corregir en la maduración de lo que es el órgano funcional en sí, o sea, el corazón en este caso. Los soplos funcionales, por lo general, se corrigen con la maduración de las cámaras del corazón, del tabique interventricular, que son los que comunican, los que separan las ventrículos, de la vena cava, de la arteria aorta, toda esa formación, digamos, del callado aórtico y del corazón, a medida que el paciente va madurando, debería corregir lo que se denominan soplos funcionales. No tienen nada que ver con el cribado metabólico. Ahora bien. Profesor, una pregunta. Sí. Dijo fibrosis quística y después dijo 3 enfermedades más. ¿La podría repetir? Bien. Lo repito. Fibrosis quística. Hay... Ustedes están viendo acá, ¿no? El panel, la presentación. Sí, profe. Valoración, percepción. Sí, en la 15. Bien. Les voy a escribir los nombres de las enfermedades. Tenemos fibrosis quística. Es una enfermedad bastante grave, ¿sí?, que es degenerativa y multifactorial, o sea, que afecta a varios órganos, que por lo general se da desde el nacimiento, y es una enfermedad congénita que se transmite a través de los padres. Fibrosis quística, después tenemos fenilcetonuria, ¿sí?, tenemos galactosemia, tenemos hiperplasia, bueno, esta no la voy a escribir, pero hiperplasia suprarrenal también, ¿sí? También tenemos el famoso hipotiroidismo congénito, que se puede determinar con el cribado metabólico, y esas serían, digamos, las más clásicas, ¿sí?, las más
las más comunes, ¿sí? Que se determinan y se tratan de estudiar no por el hecho de que no se puedan estudiar a posteriori, sino por la gravedad de las patologías en sí y cómo deteriora el organismo, porque por lo general son patologías multisistémicas y degenerativas, se denominan, que con un tratamiento precoz o poder determinarlas precozmente se puede hacer un tratamiento preventivo con anticipación, ¿sí? Entonces, repito, fibrosis quística, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal, hipotiroidismo congénito, ¿sí? Todas son graves. Si vamos al hecho de la fibrosis quística sería la más grave de todas, por el deterioro sistémico que genera en el paciente pediátrico a nivel pulmonar, más sobre todo. Por si alguno tal vez la haya escuchado en algún momento. Me quedé con la charla de los soplos cardíacos. Para los soplos cardíacos no se utiliza este tipo de estudio, sino que para poder determinar un soplo cardíaco es más el examen físico y la evaluación anticipada en lo que son los controles durante la etapa gestacional de la mamá, digamos. Que al ser soplos, creo que usted, no sé, uno de sus compañeros mencionó funcional, los soplos cardíacos funcionales deberían corregirse con la maduración cardíaca del paciente pediátrico a medida que va creciendo, ¿sí? Por eso hay que hacer un seguimiento si lo tiene desde el recién, sí, a la hora de evaluarlo. Está presente ese soplo, se tiene que hacer un seguimiento para ver si se corrigió o no. La corrección sería que desaparezca. Que desaparezca, que no lo tenga, que no perdure, ¿sí? Que hay que hacer obviamente estudios más profundos, ¿sí? Como ecografías de Doppler en estos casos, y determinar de que no esté en la presencia de una cardiopatía congénita. Bien. Profe, y puede ser que en el embarazo le hagan eco-Doppler, todo eso, para ver el tema del corazón, y después una vez está todo bien, Sí. no sale nada, y después cuando nace el bebé, poner al mes, te digan que tiene un soplo. ¿Puede Sí. ser esto también? Lo puede tener. Si es funcional, sí. Es que los soplos funcionales, para que cerremos el tema, y quede claro, los soplos funcionales no son graves si se corrigen en los primeros meses, porque son funcionales, son parte de la evolución, ¿sí? O del crecimiento, ¿sí? O el desarrollo de la parte cardíaca, tanto del corazón, de las cámaras del corazón, como de los vasos. Ojo, siempre y cuando un soplo funcional sea un soplo leve, porque hay distintas maneras de determinar un soplo funcional. Bueno, no se los puedo explicar ahora porque tendríamos que ver esa parte. Pero los soplos funcionales hay que ver cómo se ramifica a la hora de ocultarlo, ¿sí? Por lo general, si un paciente, mira, les explico, por lo general un paciente pediátrico que consulta a una guardia y se le escucha un soplo funcional, se le hace un estudio tal vez aislado, ¿sí? Para ver cómo es su maduración cardíaca, y cuando se determina que está todo bien, debería corregirse con el tiempo. Ahora bien, si es un soplo grave, por lo general hay que dejarlo estudiado, hay que dejarlo internado para más estudios, ¿sí? Pero no son de gravedad por lo general, porque se suelen corregir salvo que el paciente no tenga antecedentes de una cardiopatía congénita, porque las cardiopatías congénitas se suelen diagnosticar desde antes de nacimiento, ¿sí? Y tampoco tenga ningún antecedente de alguna patología que haya repercutido, ¿sí? En lo que es la parte cardíaca, ¿sí? Porque hay muchas patologías infecciosas que producen alteraciones cardíacas. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cribado metabólico, ya tal vez, ahora yo lo menciono así en forma aislada, tal vez cuando veamos la parte de patologías cardíacas y cardiopatías congénitas a ustedes les quede más claro, porque también tal vez en la parte presencial lo pueda explicar en forma más dinámica y ustedes lo puedan tal vez orientar un poco mejor. Así como también poder determinar en forma auscultatoria cómo es un soplo cardíaco, porque por ahí es fácil mencionarlo, pero es muy difícil a la hora de poder, tal vez haciendo la inspección, poder escucharlo o poder identificarlo.
Bueno, el cribado metabólico, habíamos hablado de las enfermedades congénitas metabólicas. El estado vacunal, recuerden, las vacunas son fundamentales y son muy importantes para poder prevenir enfermedades e infectos contagiosas graves en el paciente pediátrico. Para poder entender la importancia de las vacunas tenemos que saber que justamente las vacunas en el calendario, las obligatorias, que son todas, digamos, están, ¿sí? Porque justamente previenen enfermedades graves con índices de mortalidad altos en el paciente pediátrico que en algún momento, ¿sí?, generaron muchas muertes, ¿sí? Tanto es así como, por ejemplo, la meningitis, la neumonía, la varicela. La varicela no tanto por el índice de mortalidad, sino por el índice de diseminación que tiene, porque es muy contagiosa. Bueno, en virales hay varias, no solamente la varicela. Las enfermedades de la diarrea aguda, ¿sí?, por rotavirus. El rotavirus también, hay una vacuna para el rotavirus. Y bueno, la hepatitis B, entre otras. Todo ese calendario vacunal tiene que estar completo para el tiempo, o sea, para la edad del paciente. Y si no, se completa el esquema durante el periodo de internación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que bueno, le falta esquema vacunal, se hace una indicación en la unidad de vacunación del hospital y se les completan los esquemas. Viene el personal, los profesionales del vacunatorio y ahí identifican y completan esquemas, ¿sí? Hay otra vacuna que es muy importante y que previene una patología que no se había visto, y ahora hay brotes, sobre todo por pacientes que no la tienen, que es la de la tos convulsa, ¿sí?, que es muy importante porque genera un deterioro respiratorio muy severo en el paciente, sobre todo en el lactante, los más pequeños. O el famoso, no sé si lo han escuchado, como tos convulsa, como síndrome coqueluchoide. Lo vamos a ver cuando veamos la parte respiratoria. Entonces, el calendario vacunal siempre es importante que lo tenga completo para su edad, para su tiempo, ¿sí? Obviamente que si estamos evaluando un paciente de 2 meses, hay vacunas que no las va a tener. El de 3 meses hay vacunas que no las va a tener. Ojo, un paciente que es de riesgo, entonces hay que tenerlo en cuenta que a la hora de determinar sus cuidados no estemos, digamos, haciendo contacto con otros pacientes que sean un poco más grandes y puedan contagiarlo de enfermedades en el cual no esté inmunizado todavía el paciente, ¿sí? Esto se basa en los cuidados también en las salas de internación, en donde tratamos de que, por lo general, no haya interacción de pacientes, o sea, sobre todo el familiar, de que la madre por lo general no salga en el pasillo con el bebé y se vaya y se meta a la habitación en la sala de un paciente que tiene una enfermedad que pueda ser contagiosa para el bebé porque no está inmunizado. A eso me quiero referir, que también se debe controlar, ¿sí? Que bueno, a veces es difícil controlarlo y ya lo van a ver porque las salas de internación pediátrica hay mucha gente y son muy largas, son muy grandes. Consumo de fármacos, ¿sí? Fármacos de rutina o tal vez algún fármaco que utilicen en forma de automedicación, ¿sí?, para algún síntoma o algo, ¿sí? Alergias conocidas es importante, ya lo hablamos, y la exploración física. Para la exploración física, nosotros nos complementamos rápidamente con el control de signos vitales, ¿sí? ¿Qué elementos utilizamos para el control de signos vitales en el paciente pediátrico? Bueno, básicamente son 2, ¿sí? O 3, le podemos sumar uno más si quieren. Necesitamos un estetoscopio para la auscultación y la inspección. El estetoscopio es fundamental y es nuestra herramienta principal. Nosotros lo utilizamos mucho para evaluar tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca, evaluar ritmo cardíaco, soplos cardíacos, ruidos respiratorios, ventilación pulmonar, entre otras cosas. Y el termómetro, ¿sí? Recuerden su equipo de bolsillo. Le podemos sumar uno más, que es el famoso el saturómetro, ¿sí? Que si muchos de ustedes lo tienen o no lo tienen, por lo general las salas de internación nosotros tenemos provisto de saturómetros y demás, un poco más grandes. No utilizamos de rutina el famoso tensiómetro. No valoramos tensión arterial, salvo de que un paciente pediátrico tenga antecedentes de una enfermedad cardíaca, de una cardiopatía congénita o una enfermedad cardíaca, una enfermedad renal o una tal vez alteración hemodinámica que pueda repercutir, ¿sí?, en su hemodinamia, entonces tenemos que tomarle la presión.
Porque en los pacientes pediátricos, sobre todo en los más pequeños, la presión arterial percentila. Utilizamos cuadros para percentilar cuál sería su presión normal para su edad y su peso. Y sobre todo en los más pequeños, ¿sí? En los lactantes, si hablamos de un paciente de 2 meses o 3 meses, es muy difícil poder tomarla, digamos, porque es muy difícil poder encontrar el momento en el cual el niño no se enoje, no esté irritable, no quiera estar en el brazo de la mamá, se deje poner el manguito en el brazo o en la pierna. Por lo general en salas de internación tengamos el tamaño, ¿sí? El manguito adecuado para poder tomarle a un niño más pequeño, a un lactante de 1 mes. ¿Se entiende? Entonces no lo utilizamos de rutina, sino que lo utilizamos solamente cuando tenemos un paciente con un factor de riesgo o un antecedente cardíaco. De rutina sí, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Lo monitoreamos con la saturometría. Y por otro lado, también es importante en el paciente pediátrico su peso, ¿sí? No su talla, porque es un primer indicador, ¿sí? La talla por lo general no tiene repercusión tanto como el peso. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos un paciente pediátrico muy pequeño, sabemos que rápidamente pierden peso por agua corporal, en relación a su agua corporal. ¿Qué significa esto? A modo de ejemplo, un paciente pediátrico que tenga, por ejemplo, diarrea aguda y esté con muchas deposiciones por día, pierde peso, ¿sí? Entonces debemos monitorear su peso. Y por lo general, en los pacientes pediátricos, en la sala de internación pediátrica, el peso se monitorea todos los días, ¿sí? Y en algunas ocasiones todos los turnos. O sea que se lo pesa al niño 3 veces por día, ¿sí? Mayormente a todos, o algunos que por lo general no tengan tal vez una complicación en base a su pérdida de peso corporal, no lo hacemos, pero por lo general se hace, ¿sí? El peso sería otro indicador fundamental. En este caso, bueno, ya saben que para el peso, dependiendo el ciclo vital o la edad del paciente, podemos utilizar las balanzas pequeñas de plato para un bebé más pequeño y las balanzas de pie para un paciente más grandecito. Bien. ¿Me siguen, chicos? ¿Todavía están en línea? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Bueno, ya terminamos. Tampoco va a ser muy larga la clase porque vamos a continuar después en la clase presencial con algo más práctico y así poder profundizar en el tema. Bueno, sigamos. La exploración física entonces comprende. Primero, ustedes ya saben que dentro de lo que es cualquier paciente, sobre todo en adultos, le enseñaron que la exploración física se hace cefalocaudal, de la cabeza a los pies. Bueno, el paciente pediátrico es lo mismo, con la diferencia de que se van a encontrar con un paciente más pequeño. ¿Qué valoramos? Bueno, en la exploración física valoramos su estado general, ¿sí? Valoramos la simetría de la cabeza. Por lo general, recién nacido tiene una simetría en donde su cabeza es más grande que su tamaño corporal, ¿sí? Que su tronco, que su tórax, ¿sí? Dependiendo de la edad. Ya vamos a hablar de crecimiento y desarrollo para que se comprenda, pero bueno, valoramos la simetría de la cabeza. ¿Qué significa la simetría? Que hay que valorar tanto el tamaño como ¿se acuerdan? Su perímetro cefálico, cómo se medía, y dentro del perímetro cefálico. Y el tamaño de las fontanelas, ¿sí? La fontanela es fundamental porque la fontanela es un indicador de un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. ¿Saben lo que son las fontanelas, no? De la cabeza. La pollerita que le dicen a los bebés. Es la unión de huesos del cráneo en los parietales. Eso. La unión de los huesos del cráneo. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente pediátrico? Fontanela anterior, fontanela posterior, ¿sí? En donde se unen la amboidea, ¿sí? Donde se une la fontanela frontal. Solamente sepamos de que fontanela frontal y fontanela posterior, anterior y posterior, ¿sí? O frontal y occipital. Que son los dos huequitos donde se unen los huesos del cráneo, ¿sí? En donde uno, por lo general, le toca la del frente y le dice que es la famosa mollerita. Las fontanelas se deben valorar porque determinan tanto proceso inflamatorio, ¿sí? Ojo, del cerebro, ¿sí? Como por ejemplo meningitis, o proceso infeccioso, ¿sí?
Ya después yo les voy a enseñar cómo se valoran o cómo se examinan las fontanelas. Pero bueno, hay que examinarlas, ¿sí? Se valoran los ojos, ¿sí? Pero un poquito aquí. Creo que hay alguien con el micrófono abierto, no sé quién será, pero bueno. Ahí está. Valoramos los ojos, ¿sí? La reactividad, ¿sí? Y sobre todo que se dilaten o que las pupilas sean reactivas los dos al mismo tiempo, ¿sí? No sé si quedó claro eso, pero la reactividad de las pupilas determina enfermedad neurológica. Se observa los oídos, las fosas nasales que tengan permeabilidad, ¿sí? Se observa la boca, la dentición, ¿sí? No tenga tal vez infecciones en la mucosa oral, como las famosas mucositis, ¿sí? Y las encías, ¿sí? Es una observación ligera, en donde también dentro de la mucosa oral podemos ver la presencia de deshidratación, ¿sí? A la hora de determinar que tiene seca la mucosa oral, ¿sí? En el cuello, bueno, tenemos que ponderar la flexibilidad, el sostén cefálico, dependiendo de la edad, ¿sí? Tenemos que saber de que, por ejemplo, todavía no vemos crecimiento y desarrollo, pero, por ejemplo, el paciente pediátrico tiene que estar en sedestación, o sea, tiene que estar sentado ya solo a partir de los 6-9 meses, con un buen sostén cefálico, ¿sí? La existencia de ganglios linfáticos, como por ejemplo una adenitis, ¿sí? Que puede ser submaxilar, ¿sí? O una adenitis cervical, ¿sí? La adenitis o la presencia de ganglios linfáticos, sobre todo, yo les menciono los del cuello porque son los más claros a la hora de inspeccionar. Con cambios de tamaño o inflamados, ¿sí? O distendidos, tiene relación a un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Por lo general es muy común en procesos virales en el paciente pediátrico la presencia de adenitis cervicales o submaxilares, ¿sí? O linfadenitis se le denomina. Como por ejemplo en la mononucleosis infecciosa, tal vez lo hayan escuchado. El dolor al reconocimiento, ¿sí? El dolor al tragar, ¿sí? La odinofagia. En el tórax vamos a evaluar la forma, ¿sí? La posición de las mamas y los ruidos cardíacos y respiratorios. La dinámica ventilatoria también, ¿sí? Una cosa es evaluar los ruidos respiratorios, ¿sí? Cómo respira, cómo, digamos, ocultamos el murmullo vesicular, cómo entra y sale el aire, y la presencia de ruidos respiratorios que no son, digamos, acordes a una respiración normal, o sea, son ruidos agregados o adventicios. Y por otro lado, es totalmente diferente evaluar su dinámica ventilatoria. Y la dinámica ventilatoria la evaluamos observando los movimientos torácicos, o sea, cómo es su esfuerzo o cómo es su dinámica a la hora de respirar. Entonces son dos cosas diferentes. Tanto ruido respiratorio como dinámica ventilatoria tenemos que evaluar. En el abdomen, ¿sí? Valoramos su aspecto, ¿sí? Por general el abdomen es simétrico a la parte baja, ¿sí? Tienen un abdomen abombado, ¿sí? Los recién nacidos, y hay que inspeccionar el estado del ombligo, ¿sí? Porque puede tener signos de infección. Si hablamos de un recién nacido todavía que tiene poco tiempo, ¿sí? En donde podemos encontrar signos de onfalitis. La onfalitis es la famosa infección del ombligo, ¿sí? O podemos ver signos de inflamación, ¿sí? O podemos ver signos de hernias umbilicales, ¿sí? O signos de hernias inguinales, muy comunes en el paciente pediátrico, en donde tenemos que determinar la forma, el tamaño, la presencia de dolor, ¿sí? También podemos ver el desarrollo de los genitales. No es muy, digamos, valorable el recién nacido, pero hay que ver cómo esos aspectos, sobre todo a la hora de inspeccionar los genitales, la presencia, por ejemplo, de dermatitis. También hay que valorar el estado psicomotor, como por ejemplo la marcha, la postura, la alineación del cuerpo, ¿sí? La presencia de reflejos normales para su edad, ¿sí? Su postura, su sostén cefálico, sus movimientos, toda su coordinación, sobre todo psicomotor, para su edad, ¿sí? No vamos a ver crecimiento y desarrollo, lo importante es que sepamos de que hay que valorarlo también. Y los signos vitales hablábamos tanto de la frecuencia respiratoria cardíaca como de la tensión arterial y la temperatura corporal. La tensión arterial mencionaba que no lo hacemos de rutina, salvo
que necesitemos valorar su estado hemodinámico o salvo que necesitemos valorar un paciente con una cardiopatía congénita o hipertenso, que es muy raro, o tal vez con una patología renal, ¿sí? En donde necesitamos monitorear la tensión arterial. La frecuencia respiratoria no varía mucho del adulto, la valoramos, ya saben, por lo general los ruidos respiratorios en 60 segundos, inspiratorio y expiratorio, en donde controlamos la presencia de ruido respiratorio, ¿sí? No le voy a dar valores todavía porque quiero que lo trabajemos con una guía de estudio y ustedes lo pueden identificar y después los trabajemos en la parte presencial. Pero la frecuencia respiratoria, por ejemplo, en el paciente pediátrico, en el recién nacido, puede llegar a oscilar hasta los 60 respiraciones por minuto, ¿sí? Como valor normal, ¿sí? Entonces, ese valor tan alto es lo que en algunas ocasiones dificulta a la inspección poder determinar rápidamente una frecuencia respiratoria clara, ¿sí? Si yo por ahí no estoy un poco canchero a la hora de poder rápidamente, no sé, tal vez contar esas ventilaciones, tal vez una frecuencia respiratoria de 58 respiraciones por minuto, 60 respiraciones por minuto, se me dificulta y por eso es que también esto lo van a ir practicando en la práctica cuando les toque valorar pacientes pediátricos. Lo mismo con la frecuencia cardíaca. Ojo, la frecuencia cardíaca, acá hay algo fundamental, y es que esto tenganlo en cuenta en el paciente pediátrico, sobre todo los más pequeños, no tomamos frecuencia cardíaca en forma palpatoria, o sea, no le palpamos, por ejemplo, la subclavia, la arteria subclavia, ¿sí? No lo palpamos porque, por ejemplo, no determinamos por palpación porque es muy difícil poder palpar pulsos periféricos en el paciente pediátrico, ¿sí? La subclavia o la carótida o la femoral o la pedia, la que ustedes prefieran, es muy difícil poder hacerlo en forma palpatoria, sobre todo si es muy pequeño, ¿sí? Porque es muy difícil poder encontrarlo, poder determinarlo. ¿Cómo se determina la frecuencia cardíaca? En forma auscultatoria. En forma auscultatoria, con la campana del estetoscopio, cuando ustedes valoran frecuencia respiratoria, en el ápice del corazón, cuentan ritmo cardíaco, ¿sí? Los latidos en 60 segundos, ¿sí? ¿Recuerdan? Tanto sístole como diástole, y va a determinar su frecuencia cardíaca. Esa manera es la más dinámica y la más fácil de poder controlar una frecuencia cardíaca en el paciente pediátrico, sobre todo en el lactante. Que si tal vez lo han escuchado de esta manera, es el pulso apical, ¿sí? El pulso apical es el que en el ápice del corazón, hay quinto espacio intercostal, en la línea clavicular, ahí encuentran el pulso apical, ahí ponen la campana del corazón, ahí cuentan 60 segundos de latido, ahí toman una frecuencia cardíaca en forma más dinámica y más valorable que, por ejemplo, tratar de, en forma palpatoria, poder, no sé, palparle el pulso radial, ¿sí? En un paciente de un mes sería muy difícil que lo puedan encontrar. Entonces, sigamos. Esto, obviamente, es todo práctica, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que vamos a dar el ejemplo, por ejemplo, en paciente de un mes. Un paciente de un mes, todavía no vemos valores normales, pero para que sepan, en un paciente de un mes puedo encontrar tal vez como máximo una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto y una frecuencia cardíaca como máximo de 120 a 130 latidos por minuto. Entonces, esos valores altos son los que por ahí dificultan a la hora de la inspección y todo se determina con la práctica, ¿sí? Y hay otra cosa fundamental, y es que por lo general en los más pequeños, ¿sí?, suelen modificar su ritmo dependiendo su estado de ánimo, ¿sí? No es lo mismo valorar un paciente de 2 meses, ¿sí?, que esté durmiendo, en donde yo voy a encontrar una frecuencia respiratoria tal vez de 40, 30 respiraciones por minuto, a despierto, con hambre o llorando, en donde los puedo ocultar con dificultad y puedo encontrar tal vez una frecuencia respiratoria de 60, 70 y se eleva un montón, pero tiene que ver primero con su gasto energético, porque está llorando, y segundo, porque justamente no está en reposo, ¿sí? Entonces modifican rápidamente sus valores y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un examen físico.
tanto frecuencia respiratoria como frecuencia cardíaca. Temperatura. Una temperatura ideal en el paciente pediátrico debería ser de 37 grados, ¿sí? 37,5, ustedes ya saben que de 37,5 en adelante es un proceso de febrícula en donde ya está empezando a subir la temperatura, y de 38 en adelante ya es un proceso febril, o sea, ya se determina con fiebre. Eso lo tienen claro, ¿no, chicos? Sí, profe, sí, sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Lo vamos a repasar igualmente en las clases presenciales y con guías de estudio, pero bueno, acá lo estoy mencionando en forma aislada para que podamos seguir con el material. Entonces, el punto número 2, en nutrición y metabólico, ¿qué valoramos? Bueno, la alimentación del niño. ¿Cómo se alimenta? Si toma leche materna, si toma leche de fórmula, qué leche de fórmula toma, si es antirreflujo, si, por ejemplo, tiene un agregado de polimerasa, por ejemplo, si es una leche especial, por ejemplo, sin lactosa, de rápida digestión, de rápida recuperación, lo que sea, ¿sí? O lactancia materna o leche de fórmula, o si es un niño más grande, a partir de los 6 meses, por ahí cuál es su alimentación que está ingiriendo, entre otras cosas. Con la ingestión de sólidos y líquidos, si no tiene problemas de dilución, si no tiene la presencia de reflujo. El reflujo es importante valorarlo en el paciente pediátrico, porque el reflujo se da hasta cierta edad para no determinar que no es un reflujo patológico. Lo vamos a ver cuando veamos el apartado digestivo, pero se le pregunta y se valora, ¿sí? Dentro de la nutrición y metabólico también tenemos que valorar cómo son las técnicas de alimentación de la mamá hacia el paciente, o sea, las técnicas de lactancia materna, ¿sí? Que seguramente las van a ver en materno, ¿sí? Más allá de mencionar de todos los beneficios que tiene obviamente la lactancia materna, que no vamos a hablar sobre eso porque es un tema largo, ¿sí? Tenemos que saber que las técnicas de lactancia en el paciente pediátrico también determinan, ¿sí? Justamente que su nutrición se acorde, y también algunos problemas digestivos, ¿no? Porque ya saben que no es lo mismo de que el niño esté tomando el pecho en forma, por ejemplo, en posición de 45 grados sentado, a que, por ejemplo, el niño esté acostado en posición supina, o sea, en forma plana en una cuna, y la madre esté de costado ofreciéndole el pecho, ¿sí? No es lo mismo. Hablamos de problemas de intolerancia digestiva, estado de dentición e higiene bucal, ¿sí? Podemos verificar dentro de la mucosa la presencia a través de lesiones orales, ¿sí? Como por ejemplo la mucositis, lesiones, ¿sí? Claras, por ejemplo, de alguna infección por hongo, entre otras cosas. En el estado de la mucosa y la piel, la higiene corporal es fundamental, ¿sí? Y la presencia de vómitos, que pueden ser tanto crónicos agudos o presencia de reflujo, ¿sí? No es lo mismo valorar la presencia de un vómito, ¿sí? en un proceso agudo, a un reflujo, ¿sí? Son dos cosas diferentes que lo vamos a ir viendo a medida que veamos ese apartado, pero un reflujo por lo general es posalimenticio y el vómito es, digamos, después del metabolismo de la alimentación. O sea que por lo general un niño cuando está alimentándose con leche materna o fórmula, por lo general posalimenticio puede tener un reflujo, ¿sí? Que es el famoso provechito, ¿sí? Que ustedes tal vez lo hayan escuchado de esa manera. El vómito por lo general es ya después, y posterior, digamos, debería ser posterior al metabolismo de la alimentación. Esa es tal vez una forma de identificarla. Vamos a charlar un poco más sobre eso cuando veamos ese apartado, ¿sí? Pero, ¿cómo determinamos si el paciente tiene reflujo o vómito? Bueno, se le pregunta a la mamá, ¿sí? Cómo es su técnica de alimentación, les pedimos que nos muestre si presenta vómitos, si presenta reflujo, cómo es, si es de leche o si es de otra coloración, el olor, entre otras cosas. ¿Sí? Mientras más datos podemos determinar, mucho mejor. Y de hecho, a la hora de inspeccionar también la mucosa oral y tal vez ver algunas lesiones que puedan estar relacionadas con la presencia de una infección fúngica, podemos también determinar cómo es su alimentación. Dentro de lo que es la eliminación, ¿sí? Recuerden que estamos viendo lo de patrones funcionales, ¿sí? Vamos por la eliminación, la 3.
Bueno, la eliminación valora la función excretora, tanto intestinal como urinaria, ¿sí? La función excretora intestinal, ¿cómo la valoramos? Bueno, primero hay que ver la edad del niño, ¿sí? El recién nacido, ni bien nace, ¿sí? Su primer eliminación o su primer materia fecal se llama meconio, ¿sí? Y el meconio es el que determina la permeabilidad anal del recién nacido, ¿sí? El meconio tiene que salir, sí o sí, ¿sí? Con eso determinamos de que el intestino esté permeable, ¿sí? Y que no haya una oclusión intestinal. Eso es por primera medida. Como segunda medida, en base a la alimentación, ya sea lactancia materna, leche de fórmula o dependiendo de la edad, si ya consume, se alimenta con sólido, ¿sí? Es cómo va a ser su función excretora intestinal, ¿sí? Porque cambia la consistencia, el olor, las características, varias cosas. Bueno, determinaron las funciones excretora intestinal, bueno, sí, la presencia de estreñimiento, cómo es su frecuencia dentro de las deposiciones, ¿sí? Si la mamá utiliza algún mecanismo para poder, por ejemplo, mejorar lo que son esas funciones excretoras, como por ejemplo utilización de laxante, estimulación, supositorio, lo que sea, ¿sí? Hay que preguntar, ¿sí? Y determinar si utiliza alguno de estos mecanismos, si hay presencia de diarrea, ¿sí? Cómo es la característica de la materia fecal, si es una materia fecal pastosa, ¿sí? Si es como un puré, si es líquida y derrama el pañal, ¿sí? Que esa sería, digamos, la presencia más clara de diarrea aguda, por lo general, que es una deposición que sea líquida, abundante y rebosa el pañal, ya estamos en presencia de diarrea, ¿sí? Presencia de encopresia en los niños más grandes, ¿sí? Vamos a evaluar la cantidad y la frecuencia y las características, ¿sí? Las características que no tenga presencia tal vez de mocos, de sangre, que tenga características tal vez de alguna infección viral. La función excretora urinaria, ¿dónde estaba? Aquí. La función excretora urinaria, tenemos que evaluar el ritmo urinario, ¿sí? Eliminación urinaria, dependiendo de la edad, obviamente. Por lo general nosotros, para poder valorar la función urinaria en el paciente más pequeño, ¿sí? En el lactante, ¿sí? Lo hacemos con peso de pañal, ¿sí? Le decimos a la mamá que nos guarde los pañales, ¿sí? En función de la cantidad de diuresis que tiene el pañal, lo pesamos y determinamos la cantidad, ¿sí? Porque recuerden que no hay manera de poder cuantificarlo si no es con peso de pañal. Dentro de la función excretora urinaria, bueno, tenemos que determinar que su función excretora sea normal, o sea, esté presente, de que no haya presencia tal vez de poliuria, de disuria, de tal vez enuresis, ¿sí? Entre otras cosas, enuresis en los pacientes un poquito más grandes, ¿sí? De anuria, ¿sí? De que el niño no haya orinado por varias horas, ¿sí? Eso también tenemos que valorar sus características en la vejiga, que no tenga un globo vesical, y en este caso eso esté provocando la anuria o esté relacionado con otra patología, entre otras cosas, ¿sí? Lo importante es ver su ritmo, su frecuencia, que no tenga presencia de poliuria, de polaquiuria, de dolor, de anuria, ¿sí? De disuria, entre otras cosas. Algunas características voy a poder valorar en el paciente en lactante, otras características en el paciente más grande, un poquito más sencillo por determinarlo porque le voy a poder interrogar directamente al paciente. Dentro de la actividad del ejercicio, bueno, se evalúa el ejercicio, la actividad del recreo, el déficit neuromuscular, también podemos valorar el nivel psicomadurativo cognitivo del paciente, las restricciones de esfuerzos musculares, la deambulación correcta, ¿sí? Las alteraciones que impiden la movilidad adecuada, si tiene tal vez hipotonía muscular, debilidad muscular, asincronía, ¿sí? Todo eso lo puedo ver. Solamente con hacerlo caminar, con un patrón de marcha, puedo ver rápidamente cómo es su deambulación, puedo determinar todo eso que le mencioné recién. Su postura corporal, el movimiento, el contacto ocular, el grado de lenguaje, los reflejos, los movimientos del recién nacido, ¿sí? El sostén cefálico,
el sostén, el sostén completo a la hora de sentarlo, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de su edad, entre otras cosas. Descanso y sueño. El descanso y sueño, dependiendo de los patrones de sueño, también va a modificar, ¿sí? Dependiendo de su edad, ¿sí? Pero por lo general valoramos el sueño diurno, el nocturno, la utilización de fármacos, que, ojo, que hay que determinar de que los familiares no estén utilizando gotitas de cualquier fármaco para inducir sueño en el paciente pediátrico, que ustedes saben que es muy usual utilizar hoy en día en los lactantes, los más pequeños, la utilización de dispositivos durante el sueño, ¿sí? Como el celular o la tablet con dibujos y videos, digamos, digamos, generando perjudicando justamente el sueño, porque eso genera justamente que perjudica el sueño, porque no tienen un sueño nocturno adecuado, sino que están todo el tiempo estimulados con esos tipos de dispositivos, que más allá de todas las repercusiones que pueda tener en la utilización de esos dispositivos, entre otras cosas, está justamente la fatiga visual y justamente cuando dormir durante la noche, o sea, que tengan somnolencia, ansiedad, entre otras cosas, ¿sí? Neuralgia occipital, cefalea, fatiga, ojo seco, no está indicado, digamos, pero bueno, lo van a ver, usualmente nosotros siempre los aconsejamos, pero hoy se usa casi rutina, digamos. Alteración del sueño como insomnio, parasomnio, sonambulismo, pesadillas, parálisis de sueño, bruxismo, ¿sí? Se incluyen también la evaluación de hábitos empleados por los padres, de todo lo que hablaba recién, ¿sí? La utilización de dispositivos nocturnos, cuando el niño no se quiere dormir, no tiene sueño, bueno, el acostumbramiento de esos dispositivos nocturnos y la estimulación visual permanente hace que justamente produzca más insomnio, ¿sí? Más allá de los insomnios, alteraciones de sueño, alteraciones de la concentración, neuralgia occipital, cefalea, estimulación, incluso retraso psicomotorictivo, varias cosas más que pueden repercutir en la utilización de esos dispositivos que están contraindicados, pero bueno, se utilizan cada vez más, ¿sí? Como hábitos empleados para inducir el sueño de los pacientes pediátricos. No solo para inducir el sueño, sino que también en otras ocasiones cuando el niño tal vez está un poco irritable y tal vez no necesita más que una contención familiar, bueno, directamente van y le dan el dispositivo, que es la forma más sencilla. La estimulación visual y sensorial permanente es lo que al final termina perjudicando más al paciente. Cognitivo y perceptivo, se describe la actividad sensorial y perceptual cognitiva, sus características, el rendimiento de las adaptaciones escolares del niño más grande, el temperamento del niño, los problemas de conducta, las relaciones interfamiliares, la agudeza visual, auditiva y las alteraciones del lenguaje. Esto lo puedo determinar en un niño más grande en base al interrogatorio. También se evalúa el estado de conciencia, la irritabilidad, la nubilización, movimientos anormales, convulsión y reacciones pupilares. Si estamos hablando a nivel cognitivo, a nivel tal vez del sistema nervioso central, puedo ver su estado de conciencia, como su comportamiento, la irritabilidad que no calma, tal vez con alguna recreación, ¿sí? Con el estímulo de mamá, entonces puedo determinar que tal vez esa irritabilidad pueda estar relacionada con dolor, con algún proceso infeccioso meningio, con algún proceso inflamatorio, ¿sí? Movimientos normales, como por ejemplo convulsiones, tal vez reacciones pupilares anormales también, ¿sí? Todo eso. Autopercepción y autoconcepto. Vamos a escribir la percepción que tiene el niño de sus padres, ¿sí? El concepto que tiene de sí mismo, las actitudes del individuo, la percepción de las capacidades afectivas y la imagen corporal, la identidad y el patrón general y emocional. Este patrón lo vamos a aplicar obviamente en niños mucho más grandes, en donde vamos a poder tener una charla donde se va a poder identificar ciertos patrones de identidad. En este caso, comprobando la imagen corporal que tienen sobre sí, las alteraciones depresivas y la autoestima. En este caso se evalúa como indicador de salud mental, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en las salas de internación pediátrica no solamente se ven patologías de evaluación clínica, sino que también se ve salud mental. Entonces vamos a ver pacientes con tal vez patologías psiquiátricas. Por eso es que se adapta muy bien lo que es
los patrones funcionales porque también relaciona o manifiesta este patrón funcional en la hora de estudiar la salud mental. El rol y las relaciones familiares, ¿sí? Describe el papel y las relaciones del niño y su familia con su medio. También evalúa el grado de satisfacción de la familia en el trabajo, las relaciones sociales y responsabilidades. Los niños pequeños se evalúan próximos a los padres y se valora el vínculo y la contención familiar. Sobre todo, este indicador es fundamental a la hora de valorar la contención durante el proceso hospitalario, ¿sí? Durante el proceso hospitalario, donde dependiendo de la cantidad de días, obviamente, de hospitalización, el niño por lo general pasa en un momento de estrés hospitalario que se denomina, en donde si no tiene una contención familiar acorde, ¿sí? Ese estrés hospitalario puede tener repercusión negativa, ¿sí? En su evolución de su enfermedad, ¿sí? O en su evolución en su crecimiento y desarrollo, ¿sí? ¿Qué significa esta contención familiar? Bueno, de que justamente el familiar participe en lo que son los cuidados del niño durante la internación, que no haya conflicto entre padres y madres, que por ejemplo tratemos de que en algunos casos se presenta, por ejemplo, la situación de que la mamá se siente con culpa por la situación de enfermedad del niño, eso se puede trabajar con asistencia psicológica. Bueno, todos esos indicadores hay que poder determinarlos y poder trabajarlos. Dentro de lo que es la sexualidad y reproducción, se va a valorar siempre en niños mayores de 10 años que ya tengan un nivel en el cual de desarrollo yo pueda determinar rápidamente indicadores, ¿sí? Maduración sexual, ¿sí? En base a su edad, ¿sí? La información que tienen sobre ello. En la entrevista también podemos comprobar el comportamiento ante la actividad sexual, el conocimiento del niño sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo, ¿sí? La adaptación y la tolerancia al estrés, ¿sí? Vamos a valorar la adaptación y la actividad en términos de tolerancia al estrés, sobre todo el estrés de la hospitalización. Esto lo vamos a trabajar como un tema aparte en la materia, que van a ver que hay muchos indicadores que demuestran el estrés hospitalario y cómo influye de manera negativa en lo que es la evolución de la patología del paciente. Este patrón lo vamos a evaluar en todos los periodos de la vida, así con el reconocimiento, la actitud del niño frente a diferentes situaciones, como por ejemplo una de ellas la hospitalización. También puede ser la escolarización, la separación de los padres, entre otras cosas, el cambio de hábitos, ¿sí? El cambio de administración en la administración de los cuidados, los apoyos familiares, la capacidad para percibir la situación. Por lo general, una situación de estrés muy clara que se presenta en los niños durante la hospitalización es sacarlos de su entorno familiar, o sea, sacarlos de su casa, de su entorno, y llevarlos a un entorno de hospitalización donde un entorno que es que uno lo ve como conflictivo, ¿sí? Que ven, por ejemplo, como que cada profesional que viene lo va a pinchar, le va a hacer algo agresivo, entonces lo ven. Eso le genera tal estrés porque sacarlo de su entorno, llevarlo a un entorno totalmente diferente, donde ve todo personaje que lo van a abordar todo el tiempo con tal vez actividades que el paciente lo ve como agresivo, genera estrés durante la hospitalización. Entonces hay que tratar de utilizar las herramientas necesarias para que sea lo más adaptable posible. Ese proceso de hospitalización me refiero. Hay herramientas y se puede trabajar, lo vamos a ver en un apartado. Y por último, la evaluación en las creencias que se lleva a cabo, que está relacionada a las creencias de los padres, las costumbres étnicas y culturales, también se reconoce la calidad de vida y cualquier otra percepción de conflicto en los valores y las creencias relacionadas a la salud. Por lo general, las creencias, tanto étnicas como de costumbres culturales, no tienen que ser de relevancia, por ejemplo, que puedan implicar en lo que es el plan terapéutico de un paciente, sino que yo debo respetarlas como profesional, salvo que repercuten directamente en lo que es la salud infantil, la salud del niño. Por ejemplo, esas creencias que no, por ejemplo, les doy un ejemplo así aislado para que lo puedan entender a lo que me refiero. Ciertas costumbres que no admiten, por ejemplo, transfusiones sanguíneas,
o no admiten ciertas técnicas como, por ejemplo, la utilización de vacunas, o ciertas técnicas como, por ejemplo, no sé, farmacológicas de intervención parenterales, ¿sí? Salvo que no perjudiquen lo que es la asistencia directa, lo que es la salud del paciente pediátrico, lo demás hay que respetarla y no hay que hacer juicio de valor, ¿sí? Y este recuadro demuestra dentro de lo que, esto en forma sintética, dentro de lo que es las edades infantiles, las enfermedades más frecuentes, por lo general siempre en primer lugar están las enfermedades infecciosas, teniendo en cuenta el orden del ciclo vital, o sea, de las edades, siempre el paciente recién nacido, lactante, en adelante, las enfermedades infecciosas son las más prevalentes. Y al niño un poquito más grande, sobre todo en escolar, se le suman otro tipo de alteraciones que no son sistémicas, sino que son propias, por ejemplo, de accidentes, traumatismos, quemadura, entre otras cosas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, lo hablábamos anteriormente, y que justamente el proceso de hospitalización genera un estrés en donde puede estar manifestado por ciertas acciones psicológicas que pueda tener el paciente durante su hospitalización, y una de ellas son, por ejemplo, que el niño durante la hospitalización deje de comer, ¿sí? Que tenga problemas en la alimentación y no se quiera alimentar, y no es por irritabilidad, no es por dolor, sino que directamente tiene rechazo al alimento, tiene alteración del sueño, ¿sí? Empieza, por ejemplo, el escolar un poquito más grande, de 8 a 10 años, con enuresis, encopresis, regresión, depresión, inquietud y ansiedad, terror a la hospitalización, alucinaciones y, por ejemplo, miedo a la muerte, eso ya sería más extremo. Importante que estos indicadores son indicadores principales a la hora de evaluar el estrés hospitalario, sobre todo en los pacientes pediátricos que tienen, por ejemplo, un indicador de hospitalización con varios días. ¿Sí? Son pacientes que han estado más de una semana internados, o 14 o 15 días o 10, hay tratamientos para patologías infecciosas que requieren hasta 21 días de internación, y bueno, hay que valorar estos indicadores fundamentales que son indicadores de estrés hospitalario. No tienen que ver, por ejemplo, una patología asociada, o no tiene que ver, por ejemplo, con que el paciente no responda a la terapia, sino que tiene que ver con el estrés hospitalario. Y bueno, para la próxima clase vamos a tratar cómo es la influencia familiar y ya vamos a inclinarnos en lo que es el crecimiento y desarrollo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar sobre algo? Perdón un momento que estoy aquí. Nos quedaría ver, Profesor, sí, o sea que al momento de realizar el PAE siempre lo vamos a hacer con estas categorías, nos olvidamos de las 14 necesidades. sí, para la valoración en el PAE e identificar alteraciones, es mucho mejor utilizar los patrones funcionales de Gordon y no las 14 necesidades de Virginia Henderson. Igualmente, no sé, tal vez en la práctica, no vamos a utilizar la dinámica de hacer PAEs en forma estructural con columnas y demás, sino que lo vamos a hacer más en forma de análisis y, por ejemplo, de actividad que nosotros podamos tal vez identificarlo en forma más sencilla, así en forma dinámica, hablándolo, charlándolo y no haciéndolo en forma estructural con la famosa columna de la valoración, la ejecución, el planeamiento. No sé si se entendió. En otras palabras, no van a ser el famoso PAE con columnas, sino que lo vamos a hacer en forma más dinámica, expositiva, ¿sí? Tratando de, por ejemplo, plantear una situación de un paciente y ustedes van a poder determinar, bueno, cuál es el problema, ¿sí? Tal vez la alteración que encontraron, qué objetivos se plantean y cuáles son las acciones. Nada más que eso. Diagnóstico de enfermería, no vamos a matarnos la cabeza acá en diagnóstico de enfermería porque
hace que ustedes se pierdan del tema que yo quiero que quede más claro, que es lo importante en este caso, es tratar de identificar primero la valoración y después vamos a ir paso por paso, por sistema, identificando todas las patologías, la fisiopatología y cómo es la asistencia de enfermería, y ustedes van a aportar todo lo que ya vienen trayendo de las otras materias. Bien, profe, gracias. Para la próxima clase, que bueno, ya va a ser la presencial, vamos a terminar con esto, vamos a ver cómo es la participación de la familia dentro de lo que es el apartado de la influencia familiar en lo que es la salud infantil. Es muy teórica porque toda la influencia se basa en lo que es el estrés hospitalario y demás. Si bien lo vamos a ver ahora en modo conceptual la clase que viene, también vamos a trabajarlo en un trabajo práctico y van a poder determinar cómo influye tanto el núcleo familiar en forma positiva como también negativa en lo que es la hospitalización infantil. Y por otro lado también vamos a ver lo que es el crecimiento y desarrollo, porque tenemos que conocer cómo es la evolución del recién nacido hasta que llega a la adolescencia, cuáles son sus características, cómo va cambiando, ¿sí? En base a eso también podemos determinar cómo van influyendo las diferentes enfermedades, porque tal vez no son las mismas enfermedades que impactan en el niño adolescente que las que impactan en el lactante, ¿sí? Recuerden que siempre el grupo de riesgo más grande, o sea, que tiene más índice de mortalidad, son los más pequeños, el lactante y el recién nacido, ¿sí? Entonces ahí es donde por ahí tenemos que inclinar más los cuidados porque son los que tienen más, ¿sí? Tal vez factores de errores a la hora de poder generar nuestros cuidados, ¿sí? El paciente, el adolescente no tanto, sí, si bien tiene patologías prevalentes, sistémicas, infecciosas y demás, es un poco más fácil de abordar porque con el paciente adolescente yo puedo charlar y puedo determinar y puedo hacer mi evaluación. El paciente pediátrico más pequeño no. De hecho, cuando vayan a la práctica van a ver que hay más índice de niños pequeños que de niños más grandes, ¿sí? A eso quiero ir con el tema de la evaluación. Entonces, la valoración, con el tema de la valoración cerramos hoy día, ¿sí? La clase que viene, en la clase presencial, vamos a ver cómo es la influencia de la familia como concepto, algunos detalles, crecimiento, desarrollo, vamos a empezar con ese tema. Voy a vamos a seguir hablando sobre el examen físico, sobre cómo aplicar estos patrones funcionales, sobre la valoración, tal vez un poco más ejemplificado, porque en la parte presencial voy a ver si dispongo de algún muñeco, ahí les muestro cómo hacer un examen físico, cuáles son los aspectos que hay que valorar y demás. Volvemos a repasar el triángulo de evaluación pediátrica y les voy a dejar así, les voy a empezar a dejar una tareita para que empiecen a hacer para la clase que viene, que va a ser una primer guía de estudio, ¿sí? Que bueno, como todavía no nos hemos reunido en clase presencial, no he podido identificar tal vez los grupos de trabajo, pero bueno, les voy a dejar una primer guía de estudio para que empiecen a realizar, se las voy a subir a la plataforma, ustedes solamente tienen que descargar la guía de estudio, descargan el material que es un capítulo del libro de enfermería, de tratado de enfermería infantil, de cuidados de enfermería pediátrica y de la adolescencia, de Aguilar Cordero. Yo le subí ese libro a la plataforma, pero yo tengo una edición posterior que no la tengo digitalizada, que bueno, tiene algunas cosas que yo le subí a la plataforma, no las tiene. Así que yo le saqué fotografía y se los voy a subir como un PDF. Igualmente el material lo van a tener siempre disponible, ¿sí? Así que van a tener la guía de estudio y un material en PDF, en donde van a poder sacar ahí el desarrollo bibliográfico. Algunas cosas tal vez no están claras, pueden ir a la literatura, ahí está, pero yo por lo general me fijé que salieran bien claras las fotografías para que se pueda entender bien el material. Lo pueden ir realizando, no se los voy a pedir para la semana que viene presencial, pero sí que vayan haciendo la lectura, así podemos ir trabajando sobre eso. Lo pueden trabajar en forma grupal, no más de 4 o 5 participantes por grupo, porque, bueno, ustedes son un montón en realidad, yo he visto los listados y son muchos alumnos, así que hasta 5 participantes está bien. Siempre tengan en cuenta de que, no sé si todos me están escuchando, pero cuando suban el trabajo a la plataforma, solamente les deja subir de forma individual, ¿sí? Porque yo les dejo el espacio y ustedes van subiendo en forma individual cada uno su trabajo.
si bien lo van a hacer en forma grupal, cada uno va a ir subiendo su trabajo para que yo pueda también darles una calificación desde la plataforma. ¿Mm? ¿Se entendió las características del trabajo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, No profe. no es un trabajo que van a tener que investigar en forma externa de ninguna literatura, de ningún libro, no van a tener que buscar nada. Van a tener un cuestionario, que bueno, un listado de preguntas de trabajo práctico, un documento en donde van a sacar el desarrollo bibliográfico, buscan las preguntas, las desarrollan, si quieren analizar un poco más, tienen la literatura. Si hay dudas con el abordaje de la bibliografía, vamos a tener la clase presencial para poder sacarnos esa duda y vamos a ir empezando a trabajar en lo que es el crecimiento y desarrollo del paciente pediátrico. ¿Sí? Eso se los voy a dejar subido, si no se los dejo ahora, tal vez en el trayecto del día o mañana para que ya lo puedan ir descargando y trabajando. ¿Mm? Siempre sí les pido que cuando suban el trabajo a la plataforma, como no es un trabajo de investigación, no tienen que hacer ni índice, ni bibliografía, ni nada por el estilo, solamente el trabajo, digamos, por pregunta desarrollado y una portada, por favor, para que dentro de la portada yo pueda identificar los integrantes del grupo, si bien cada uno lo va a ir subiendo en forma individual, que no se olviden de eso, porque lo aclaro porque por ahí lo hacen en formato grupal y lo sube uno solo. Pero necesito que cada uno suba para que yo les pueda dar una calificación que yo después la voy a ir reflejada en el seguimiento de los trabajos en la plataforma. Bueno, una portada, digamos, del trabajo, donde pone trabajo práctico número 1, el tema, y ahí le ponen los integrantes del grupo para que yo pueda determinar rápidamente quiénes son sus integrantes. Y también a posteriori los pueden ir identificando en las clases presenciales, porque tenemos de acá hasta noviembre para poder trabajar y conocerlos, ¿sí? Y eso sería todo, entonces. Si no hay duda de lo que hemos visto ahora, lo vamos a ir repasando también la clase que viene presencial y cerramos con la clase de hoy, así ustedes continúan con su materia. Creo que siguen con salud mental ahora. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si alguien me quiere hacer una pregunta, lo escucho. Profe, yo quería hacer una consulta con nada que ver con lo que estábamos viendo ahora. Yo ingresé a las Bueno, 8:20. No sé si tenía que dar el presente, sí, porque estaba tiene trabajando. que, bien, tiene que dejar sus datos dentro de la zona del globito de chat, ¿sí? Ahí tiene que dejar sus datos, nombre y apellido, DNI y si puede su correo electrónico para que yo pueda identificar quién es, porque a veces se conectan desde otras cuentas y no puedo identificarlo. Porque por más que ustedes tal vez se ingresen más tarde, yo los puedo admitir, a mí la página me genera un listado de las personas que han estado conectadas en el curso, pero me lo genera con el correo electrónico, entonces yo puedo tengo que andar identificando quién es cada uno, ¿sí? Lo importante, Agostina Gutiérrez, es que no se pierda del temario que estamos viendo y recuerde de que ya tenemos examen, o sea, ya tenemos fecha estipulada para examen parcial. Así que lo anuncié al inicio de la clase. Bueno, profe, mil disculpas y muchas gracias. De nada. Estuve atenta a toda la clase a partir de las 8:20, pero esta vez Bueno, me pasé. ¿apuntó lo del examen? Sí, ¿no? Sí, eso sí, me lo pasaron por grupo. Bueno, igualmente lo vamos a ir repasando todo este temario en la clase presencial. Recuerden, lo del trabajo práctico voy a dejar el material entre hoy y mañana, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, si no hay más dudas, pero igualmente un momento, ya podemos ir cerrando la clase de hoy y nos vemos la clase de la semana que viene en el instituto, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, estén bien. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, profe, Chao, hasta muchas gracias. luego.